Ok, buenas tardes. El tema que nos toca a nosotros como grupo es acerca sobre la encuesta de los automóviles, utilizando en este caso el análisis factorial. Los integrantes del grupo son Daniel Mata, Francisco Mata López, Raúl Castro y Julio Terranova Mera, ¿verdad? Como una introducción podemos manifestar acerca de los mercados de automóviles que el sector automotriz ecuatoriano es sin duda vigoroso, según lo que se desprende de las cifras, en este caso de la Superintendencia de Compañía. Existen en este caso 4 grandes compañías ensambladoras y 92 firmas de autopartes, mientras que entre las empresas comercializadoras e importadoras hay 1.271 empresas dedicadas en este caso para el negocio de las ventas de vehículos tanto en nuevos como usados, y 137 establecimientos relacionados a la venta de motocicletas. Hay 81 empresas que están exclusivamente dedicadas, ¿verdad?, al área de carrocería, al tiempo que aquellas empresas dedicadas a otras actividades de comercio automotor, como el mantenimiento, la reparación y la venta de partes, entre otros renglones, suman un total de 3.126, y esta información nos la facilitó en este caso Tecnoseguros en el año 2018. Nosotros tuvimos que realizar una encuesta donde se la realizamos a 157 personas, ubicando la zona geográfica, en este caso de Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? Donde entre las preguntas relacionadas a la encuesta era acerca de la marca, sobre el motor, precio, sobre el modelo y demás características. Como hemos enfatizado que hemos utilizado en este caso el modelo de análisis factorial, podemos realizar una pequeña introducción sobre como un concepto en el cual este modelo de análisis factorial establece que las variables vienen determinadas por los factores comunes estimados por el modelo y por los factores únicos. Las estimaciones calculadas suponen que ningún factor único está correlacionado con los demás ni con los factores comunes. Esta fuente fue realizada o efectivizada en el año 2015. Continuando con la explicación del análisis factorial, podemos decir que el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esto quiere decir que podemos agrupar variables que según su naturaleza tengan algo en común para poder determinar otros factores. El análisis factorial también es, por lo tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Entonces, teniendo como el primer cuadro en el análisis de datos, ya una vez hecha la encuesta, en el programa SPS tenemos aquí a la agrupación de los datos y podemos darnos cuenta que tenemos varias características, como por ejemplo marca, modelo, venta, reventa, tipo, precio, etcétera, ¿no? Este es el primer cuadro que nos muestra el resultado de las encuestas. Por ejemplo, el motor 1.8 en Acura, marca Acura, modelo íntegra. Siguiendo con la explicación, determinamos ya las características agrupadas y nos damos cuenta que el ejemplo nos sirve a nosotros para determinar, según el consumidor, las características o tamaño del motor que necesite, o el precio en millas, o el tipo de vehículos, el valor de reventa en 4 años. Son características fundamentales para la empresa e incluso para los consumidores sirva de alguna u otra manera para quitar las dudas en cuanto a la compra de un vehículo, ¿no? Teniendo aquí el análisis factorial,
Ok, tenemos dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. Nosotros vamos a analizar en primera instancia cómo se realiza el análisis exploratorio. En la primera celda que nosotros podemos ver acá en la imagen de análisis factorial, nos damos cuenta que del lado izquierdo tenemos todas las características o variables y las agrupamos del lado derecho, las más que consideramos nosotros las más importantes, como por ejemplo tamaño de motor, caballos, base de neumático, anchura, longitud, peso neto, capacidad de combustible. Pero tenemos 5 formas nosotros de poder visualizar ese análisis factorial. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí en la celda tenemos descriptivos, extracción, rotación, puntuaciones y opciones. Si damos un clic en descriptivos, nos visualizará la siguiente imagen y podemos encontrar nosotros la matriz de correlaciones, que es la importancia de lo que vamos a analizar más adelante. Y tenemos ahí coeficientes, niveles de significación, determinantes, KMO y prueba de esfericidad de Bartlett, que es lo más importante, y le damos también, lo señalamos a cada uno de esos para poder visualizar en solamente los análisis factoriales descriptivos. Si colocamos el análisis factorial de extracción, podremos analizar los componentes principales de la matriz de correlaciones. En el análisis factorial de rotación podremos visualizar la matriz Varimax, que también nos ayuda de alguna u otra manera a poder determinar la rotación de los productos que tengamos en stock, pues, ¿no? Acá. Y tenemos el otro punto importante, es el análisis factorial de puntuación de factoriales, en donde podremos dar el término de regresión, Bartlett, Anderson y Rubin, pero en este caso vamos a tomar el término de regresión, que más adelante también será explicado en la imagen. Y el último, el análisis factorial de opciones, que no es otra cosa más que excluir los casos según la lista. A continuación, procederemos a la interpretación de la tabla de la matriz de correlación. Como anteriormente el compañero Daniel Mata nos había explicado o nos había dado una breve introducción sobre las variables que íbamos a utilizar, teníamos un conjunto de variables muy numerosas, pero de las cuales hemos escogido 8. ¿Qué es lo que indica esta tabla de matriz de correlaciones? Esta tabla de matriz de correlaciones, primero vamos a ver en la parte inferior de la tabla que todas las determinantes están en 0, es decir, que es un resultado favorable y sí se pueden asociar este tipo de variables. Por ejemplo, en el tamaño de motor la comparamos, las correlacionamos con caballos y vemos que tenemos un resultado del 0.836, es decir, para que una variable tenga asociación significativa debe de ser mayor al 0.5. En el caso del tamaño del motor con base de neumático, ¿no? Podemos darnos cuenta que es mínima la asociación y en realidad no la utilizaríamos para el tipo de estudio. Cuando la variable o la matriz de correlación da como resultado negativo en el caso de consumo, este resultado es inverso, es decir, que mientras una variable crece, la otra decrece, ¿no? Continuaremos en sí con la prueba de KMO y Bartlett, la que dicen, nos indican que es una adecuación muestral que contrasta, dice, entre las variables si son significativas o no. La correlación entre ellas debe superar el 0.65 y que permite comparar la magnitud de coeficientes de correlación observadas entre sí. Como podemos ver, la medida Kaiser-Meyer, ¿no?, de adecuación de muestreo es del punto 873, que es favorable o es significativa para el estudio que estamos realizando. También tenemos el nivel de significancia, ¿no?, que nos indica que es el 0.005. Si este sería
si el alfa es mayor al 0.005, rechaza en sí cualquier tipo de variable y en sí se convertiría en una variable dispersa. Dándonos como resultado, ¿no?, de lo antes visto, tenemos una matriz o matrices de antiimagen. ¿Qué es lo que significa esto? En sí, esta matriz da como resultado que estas variables serían mayor a 0.5, lo cual se podría utilizar favorablemente para el estudio que estamos realizando. Como podemos ver en la correlación anti-imagen, en el tamaño de motor para caballos, perdón, en caballos para caballos, nos da el 81.8, supera el coeficiente del 0.5, es decir, que para su estudio nos serviría en este caso. Más adelante, de acuerdo a los estudios y resultados que se van dando, ¿no?, el compañero Mata nos indicará las dispersiones y en sí los puntos en los que correlacionaría el estudio que estamos realizando. Ok, continuando con la explicación que dio nuestro compañero Raúl Castro, yo le voy a hablar de la matriz de comunalidades. Esta matriz es la que nos va a dar el dato de la relación que tengan en común las variables para poder hacer el estudio. Es decir, que el tamaño de motor tiene el 0.869 de relación entre las variables, y estas son las variables que más relación tienen entre sí para nuestro estudio. Por ejemplo, la variable anchura tiene el 0.746 de relación hacia las demás variables. Para esto sirve la matriz de comunalidades. En la matriz de varianza total explicada, en este análisis el SPSS nos expone 8 componentes para poder hacer el análisis, pero solo los que sean mayores a 1 serán los más representativos para nuestro análisis, y tendremos dos fórmulas internas y externas, porque entre esas dos que son mayores a 1, el 1.088 y el 5.476, están acumulado el 82.057 de toda la variación, es decir, ahí se acumula la mayor cantidad de datos posibles para nuestro estudio. En este gráfico de sedimentación, ponemos una línea imaginaria sobre el número 1 para ver cuáles son los que superan, que son superiores a 1, para demostrar que solo dos puntos o vamos a tener dos componentes para nuestros factores internos y externos. El resto nos sirven para nuestro estudio. En el gráfico de componentes en espacio rotado vemos que en el primer cuadrante se encuentra la mayor cantidad, porque tienen relación una a otra. Estas son las variables que mayor relación tienen, como hablamos del motor, el peso, el ancho. Todas estas variables son las que más relación tienen entre sí, y por ende son las que sirven para nuestro estudio, como lo explicó Raúl Castro en la diagonal que se forman de las variables, ¿no?, del componente de las variables. Y esta es la matriz ya de la puntuación de componentes, es decir, que el tamaño de motor tendrá una relación en el componente 1 y una relación positiva en el componente 1 y una relación negativa en el componente 2, porque estamos haciendo dos análisis, un análisis interno de factores internos y otro de factores externos. Y aquí está la matriz de coeficiente de puntuación de componentes, ¿no?, considerando X1, X2, es decir, que el tamaño del motor será la primera variable, el caballo será la segunda, y con sus valores y puntuaciones determinados. Y esta sería el final, considerando que las características internas y externas con su fórmula. ¿Para qué? Para que
si yo como cliente o yo como concesionario, perdón, pueda tomar esta información para hacer el análisis y saber las condiciones del mercado, ¿ya? Es decir, que por cada incremento de la primera característica que es el tamaño del motor, que está en 0.334, es decir, por cada unidad que crezca el motor, consideraremos el 0.34 que afectará a la fórmula, y así con los siguientes factores. En el caso del segundo, por cada unidad afectará 0.42. Este análisis, para concluir, podemos decir que nos sirve si nosotros fuéramos una concesionaria o importáramos vehículos, para saber cómo está el mercado, cómo están las condiciones y favorables o desfavorables hacia nuestro estudio. Muchas gracias.